invito a que me acompañéis a la lectura del pasaje que vamos a estar considerando en esta tarde. Se encuentra en Génesis capítulo 11. La torre de Babel. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Cuando llegas a alguna de esas ciudades grandes, cosmopolitas, llenas de gente de todo el mundo, como Nueva York, París, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, es muy probable escuchar en el mismo día a personas hablando en idiomas muy diferentes entre sí. Y cuando tú te encuentras en ese tipo de situación, puedes llegar a pensar: bueno, definitivamente el Señor fue muy creativo cuando decidió confundir las lenguas del mundo. Tú escuchas a un italiano o a un portugués y puedes captar muchas de las palabras que están diciendo, porque son muy parecidas al castellano, nuestro idioma, ¿verdad? Puedes entresacar cosas de esa conversación. Pero de repente, si te encuentras a alguien hablando en chino mandarín, en ruso, polaco, o hablando en árabe, tú no tienes la menor idea de lo que está diciendo. Para nada. Bueno, toda esta confusión de lenguas, hermanos, comenzó, como hemos visto en la lectura de esta tarde, comenzó en Babel, en Génesis capítulo 11, que es el episodio que vamos a considerar en el día de hoy. Pero este conocido relato, conocido por todos del Antiguo Testamento, no quedó registrado en las Escrituras solamente para que sepamos cuál fue el origen de los idiomas humanos. Aquí hay algo mucho más profundo, hermanos, encerrado en esta historia. La Torre de Babel, hermanos, nos recuerda que en este mundo caído se está librando una guerra sin cuartel entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Y que uno de los dos, y yo espero que a estas alturas tú ya sepas cuál va a ser el que va a vencer y cuál está condenado al fracaso. Nada ni nadie puede ni podrá impedir que el Todopoderoso, hermanos, lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer desde el principio de la historia. Nadie podrá impedirlo, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. No hay poder en este mundo que pueda parar o paralizar los planes de Dios. Ahora, antes de entrar de lleno en esta historia fascinante de las Escrituras, necesitamos saber un poco del contexto. ¿Cómo llegamos a esta situación? Para poder comprender realmente lo que está sucediendo aquí. Porque, hermanos, tan pronto como Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ya en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, Dios les hace saber, les da un mandamiento, les da una instrucción de que su propósito es esparcir al hombre por toda la tierra. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese fue el primer mandamiento, quizá para el hombre, ¿verdad? El llenar la tierra. El hombre
recién creado, tenía la responsabilidad de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios a través de la procreación, para cuidar y cultivar la tierra. Esa era la misión que Dios le había encomendado al hombre. Y a pesar de que en Génesis 3 Adán y Eva deciden rebelarse contra la autoridad de Dios y proclamar su propia autonomía, ese propósito original de Dios de que la raza humana se esparciera por toda la tierra permanece todavía. Y eso lo vemos claramente también después del diluvio, en Génesis capítulo 9. Tanto en los versículos 1 como en el versículo 7, Dios le dice a los hijos de Noé que ellos deben ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra otra vez. Cuando llegamos al capítulo 10, capítulo anterior al que acabamos de leer, eso es precisamente lo que vemos allí, a los hijos de Noé que comienzan a multiplicarse en gran manera. Pero cuando llegamos al capítulo 11, ¿qué ocurre? Notamos que algo no anda bien. Algo está pasando aquí, porque toda esta multitud decide aglutinarse, decide quedarse en un mismo lugar y no moverse de allí, y levantar allí un monumento a la soberbia humana. Génesis 11:1, dice el versículo 1 una vez más: toda la tierra hablaba una misma lengua y las mismas palabras. Eran de un mismo labio, dice la expresión literal del texto hebreo. Y ya Moisés nos había dicho en el capítulo 10 que un descendiente de Cam, llamado Nimrod, había levantado un reino llamado Babel o Babilonia, en la tierra sur del actual Irak, allá en medio de los ríos Tigris y Éufrates, en las llanuras de Sinar. En ese punto de la historia, hermanos, los descendientes de Noé están unificados bajo una misma lengua, la lengua que hablaban Adán y Eva, lo que hacía posible la creación de ese gobierno centralizado con Nimrod a la cabeza. Por otra parte, Moisés también nos dice en el versículo 2 que los hombres se fueron moviendo ¿hacia dónde? Hacia el oriente, hasta establecerse en las llanuras de Sinar. Dice el versículo 2: y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un lugar fértil, hermoso, entre dos ríos. Qué lugar más propicio, ¿verdad? Ahora, esto es interesante porque ya sabemos que en el capítulo 3, hermanos, que después de la caída de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del Edén. ¿Y sabéis hacia dónde fueron expulsados? Hacia el oriente del Edén. Luego llegamos al capítulo 4 y vemos que en ese caso es Caín el que es arrojado y se establece también al oriente del Edén, en la misma dirección. Es como si los seres humanos se fueran alejando cada vez más del Edén que ellos habían perdido, hasta llegar a esta llanura. Y ellos deciden reconstruir allí su paraíso terrenal que habían perdido. Génesis 11:3 dice: y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslo bien, porque descubrieron que al cocer bien el barro adquiría una dureza inusual que les servía como piedra de construcción. Y no tenían cemento, pero tenían asfalto, brea. Esa zona es muy rica en petróleo. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, dice, y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. La humanidad, hermanos, desde los descendientes de Noé, se ha propuesto hacer 4 cosas. Primero, construir una ciudad. En segundo lugar, edificar una torre en medio de la ciudad, tan alta que llega al cielo, a las nubes. Hacerse un nombre, en tercer lugar.
y de ese modo, en cuarto lugar, evitar ser dispersados sobre la faz de la tierra. Los hombres de Babel, hermanos, no solo rehúsan obedecer el mandato expreso de Dios de llenar la tierra, sino que ahora pretenden llegar al cielo, la morada de Dios, y hacerse ellos de un nombre. Hagámonos un nombre. Esa es la misma expresión hebrea que aparece en Génesis 1:26, cuando Dios le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ellos dicen, estos hombres, hagámonos un nombre. El propósito original de Dios, como dije antes, era llenar la tierra de su gloria a través de portadores de su imagen, la imagen que Dios había puesto en el hombre. Pero el propósito de estos hombres es quedarse allí, en aquella llanura de Sinar, y construirse un monumento para su propia gloria, no la de Dios, para su propia gloria. Dicen, hagámonos un nombre famoso. Hay muchos detalles aquí, hermanos, en esta historia que quiero ver con vosotros. En la Biblia, solo Dios se nombra a sí mismo. ¿Lo sabías? Porque hay un elemento de jerarquía en el hecho de que yo pueda ponerle nombre a algo o a alguien. Tú nombras aquello que te pertenece. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, es Dios quien le pone nombre a las cosas según las va creando, el cielo, la tierra. Luego, en el capítulo 2, Dios le ordena a Adán que le ponga nombre a los animales. Al final del capítulo 2, Dios le presenta a Adán, le presenta a la mujer, y es Adán quien le pone nombre a Eva. Tú serás llamada varona, Eva, madre de todos los vivientes. Y en los capítulos 4 y 5 tú puedes leer ahí y vemos que son los padres quienes ponen nombre a sus hijos. Pero la generación de Babel, hermanos, quiere ponerse un nombre a ellos mismos. Ellos quieren hacerse con un nombre ellos mismos. ¿Os dais cuenta, hermanos, de que esto es mucho más que un proyecto aparente de construcción? Aquí hay algo más encerrado. En Babel nosotros volvemos a escuchar ese eco antiguo de la serpiente en el huerto del Edén, cuando le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios. El mismo eco. Desde Génesis 3, el hombre pretende ser Dios, o al menos ser tratado como si lo fuera. Un ser autónomo, independiente, con voluntad propia, capaz de hacer su propia voluntad y sin rendir cuentas a nadie. De establecer su propio reino por encima de la voluntad y del reino de Dios. De manera que los hombres de Babel no están tratando simplemente de construir una ciudad y de edificar una torre. El plan es levantar un reino que se oponga directamente al reino de Dios. Babel, por lo tanto, representa una declaración de autonomía de parte de una humanidad rebelde. Si la intención de Dios era llenar la tierra de portadores de su imagen para la gloria de su nombre, para la felicidad de sus criaturas, la generación que vemos aquí de Génesis capítulo 11 pretende quedarse en el mismo lugar, buscar significado y seguridad en sus propios logros y levantar un monumento para su propia exaltación, para su propio ego. Pero si algo aprendemos, hermanos, de las Escrituras, es que hay un solo soberano universal cuya voluntad siempre prevalece. Uno solo. Y eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque los planes de Dios siempre son infinitamente mejores que los nuestros. Siempre. En el cielo, en este momento, ante esta actitud rebelde de los hombres, no salta ninguna señal de alarma. ¿Y cómo reacciona Dios ante este proyecto de la raza humana? Veamos en segundo lugar la reacción de Dios ante esta autoexaltación humana. Versículo 5 dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres.
Hermanos, en este pasaje está cargado, estas palabras están llenas de ironía. Están llenas de ironía. Pero lamentablemente este juego de palabras no se percibe en el idioma castellano, solo se percibe en el idioma original hebreo. Dios se refiere a esta gente como los hijos de los hombres. ¿Os habéis dado cuenta? O los hijos de Adán. Eso es irónico porque los babilonios pensaban que su ciudad había sido construida por los dioses. Pero ya Moisés les está diciendo de entrada que los constructores son hombres terrícolas. A pesar de su altanería, hermanos, el hombre no es más que una criatura del polvo con pretensiones divinas. Son hijos de Adán y vienen de una raza caída. Por otra parte, hermanos, el texto nos dice que Dios tuvo que descender para ver la ciudad y la torre. Y esto es otra ironía. Dios no necesita descender ni moverse de su lugar para saber lo que está ocurriendo en cualquier punto de la tierra o del universo. Es una ironía. Los hombres de Babel piensan que su ciudad es grande, grande, y que su torre es alta, tan alta. Pero Dios dice, yo desde aquí no veo nada. Ni torre ni ciudad. Voy a tener que descender para ver cómo es eso. Es una ironía, hermanos. Es una ironía. Hay personas que dicen que si tú vas en un cohete a la luna, desde allí vas a poder ver las murallas de China. Pero creo que no se ven. Creo que no se pueden ni ver desde el espacio. Sí se pueden ver los plásticos de la ciudad o que cubren la provincia de... no me sale el nombre. De Huelva no. Almería. De Almería. Eso sí que se ve. Un mar de plástico. Un mar de plástico. Se ve desde el espacio. Obviamente, esto no es literal. Dios no necesita moverse, repito, del sitio donde está para poder ver lo que hacen los hombres. Pero el texto quiere resaltar la ridiculez, ¿verdad? La ridiculez de la pretensión humana ante la grandeza de Dios. Dice el profeta Isaías, y este texto lo hemos citado muchas veces aquí para hablar de lo mismo. Dice Isaías que las naciones para Dios le son estimadas como una gota de agua que cae del cubo. Tú ni te das de cuenta de que te ha caído una gota de agua del cubo cuando te dispones a fregar tu casa. Y le das importancia a aquello, ¿verdad? No tiene la mínima importancia. O como el polvo en una balanza, cuando tú vas a comprar un kilo de patatas y ves allí la balanza del que te las va a pesar, una mota de polvo, y no se te ocurre decirle, mira, límpiame eso, que si no me lo vas a cobrar también, el polvo ese. ¿Qué importancia tiene eso? Ninguna. No tiene importancia ninguna. Así son las naciones a los ojos de Dios. ¿Qué son todas las naciones juntas para Dios? Una gota de agua o una mota de polvo, una balanza, nada, menos que nada. Nada. Y más adelante sigue diciendo que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, saltamontes. Y Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, inútil. Hablando en un lenguaje actual, hermanos, la ONU, la OEA, la OTAN, que está tan de moda estos días, ¿verdad? Y cualquier otra organización humana que pueda venir a tu mente y que tú puedas imaginarte, hermano, parecen grandes torres, grandes poderes, organismos mundiales, jugando al ajedrez con los seres humanos, de aquí para allá, haciendo lo que bien les parece. Pero para Dios son nada, menos que nada. Todas juntas son como una gota que cae del cubo para Dios. Y el poder de todas esas naciones llegará hasta donde Dios le permita que llegue. Ni un paso más. Hasta ahí llegará. Una humanidad rebelde, conglomerada, para alcanzar un mismo propósito. Eso era un problema, hermanos. Era un problema. Y no para Dios. El problema era para los hombres. ¿Por qué? Porque un gobierno mundial, hermanos, de pecadores, como algunos pretenden eliminar las fronteras hoy en día para hacer un mundo globalizado, un gobierno mundial de pecadores, hermanos, eso no es un sueño, eso es terrible, es una pesadilla. Una pesadilla. Había que diluir toda esa concentración de maldad y eso es lo que hace Dios. Diluirla. Génesis 11:6. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua.
Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿En qué sentido? Bueno, como dice un comentarista, dice, si ellos logran su propósito, sus corazones babilónicos llegarían a ser impenetrables e irremediables, sin remedio. Así que Dios tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para evitar esto. Dice entonces en el versículo 7, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. De nuevo Dios desciende para confundir los idiomas y obligarlos de esta forma a dispersarse por la faz de la tierra. Dice el versículo 8, así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Ves qué santo remedio? Qué rápido Dios busca una solución para eso. Confundir su lenguaje. Tú me hablas a mí en chino y yo te contesto en portugués. ¿Cómo nos vamos a entender? Entonces tú te vas a ir donde escuches hablar otro en chino y vas con aquel libro por allá, se dispersaron por toda la tierra. Y ahora dice, por eso la ciudad fue llamada Babel, o Babilonia, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Lo que estos hombres y mujeres, porque había hombres y mujeres, rehusaron hacer voluntariamente, tuvieron que hacerlo a la fuerza. Y el gran nombre que buscaban para sí mismos termina siendo una humillación, termina siendo un recordatorio de su propia necedad. Dice en el versículo 9 que la ciudad fue llamada Babel, y eso significa confusión. Confusión. ¿Por qué? Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Mis hermanos, los miles y miles de idiomas y dialectos que se hablan en toda la tierra, hermanos, en todo el mundo, no son más que una manifestación del poder de Dios, no de la magnificencia o de la capacidad humana para inventarse tantas formas distintas de comunicación. No, eso no es un logro de parte del hombre. Esto es un recuerdo de nuestra necedad como seres humanos rebeldes contra Dios. Eso es lo que es. Y que la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose sobre toda rebelión. Hermanos, Dios es Dios y no hay quien pueda resistirlo. Mirad, cuando el adversario es Dios, el otro lleva todas las de perder. Siempre. Siempre. Mi amigo, cuando el adversario es Dios, tú llevas las de perder. De hecho, cientos de años más tarde, y en la misma región de Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor tuvo que reconocer en Daniel capítulo 4, versículo 35, y aquí por vergüenza tenemos que decir que este hombre, este rey, tenía mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque fijaros lo que dice Nabucodonosor hablando acerca de la soberanía de Dios. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, quieto, ¿qué haces? Esto me recuerda a un vídeo de mi hijo con 3 años, queriendo tocar la tarta, y alguien le da un golpe en la mano y se enfada. Pero a Dios no hay quien le dé un golpe en la mano y le diga, quieto, ¿qué haces? No. Nadie le puede decir qué haces. Los hombres de Babel decidieron quedarse en un mismo lugar. Hacerse un nombre y llegar hasta el cielo. Al final terminan dispersos y sin poder entenderse los unos con los otros. Y aunque este pasaje, hermanos, no contiene una promesa explícita de gracia, como de hecho ocurre en cada uno de los juicios que encontramos en el libro del Génesis hasta el capítulo 11, cada vez que sucedía un juicio de Dios, Dios daba una promesa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa de tu simiente nacerá, y así todas las veces. Yo creo que la misericordia de Dios se manifiesta aquí precisamente en el juicio mismo sobre estos hombres. Y repito esto de nuevo, si los hombres de Babel, hermanos, hubieran tenido éxito
estableciendo en la tierra un reino secular, un reino que no tuviese en cuenta para nada a Dios, un reino globalizado, para usar un lenguaje moderno, que abarque a todo el mundo, no habría habido lugar para el establecimiento del reino de Dios, pero Dios tiene un plan con este mundo rebelde. Y eso lo podemos ver inmediatamente después de Babel, con el llamamiento de Abraham, que aparece en el capítulo siguiente. Génesis capítulo 12, leemos los primeros versículos. Dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Yo engrandeceré tu nombre, Abraham, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que los hombres de Babel querían lograr por su propio esfuerzo, Dios promete dárselo a Abraham de pura gracia. De pura gracia. Y bendecir de paso a todas las naciones que surgieran de Babel a través de uno de los descendientes de Abraham. Dios mismo habría de unificar a gente de todo pueblo, lengua y nación, pero no alrededor de una torre, no a través de un gobierno mundial centralizado. Dice en Sofonías 3:9, mira qué texto más hermoso: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Sofonías, hermanos? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando Dios revirtió los efectos de Babel por medio del Evangelio de la gloria de Cristo. Lucas relata que en el día de Pentecostés, dice allí en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, dice. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, dice que la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Os dais cuenta? Todo lo contrario de lo que había ocurrido en Babel. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son estos los que hablan galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y ahora empieza a nombrar el tipo de personas que había y de dónde venían: partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, cretenses, y árabes. Todos los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Es decir, de todas las partes del mundo conocido de aquel entonces, donde los judíos habían sido esparcidos y se encontraban allí celebrando la Pascua, los oían hablar, cada uno en su propio y diferente idioma, de las maravillas de Dios. Pentecostés, hermanos, es la cara inversa de Babel. Ahora es Dios el exaltado por todas las naciones del mundo conocido. Amén. Dios es exaltado. Un movimiento que habría de comenzar en Pentecostés, ese movimiento de expansión que nada ni nadie podrá detener, comenzando en Jerusalén, luego en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Mis hermanos, Babilonia, y hablo de Babilonia como un símbolo del poder secular, del poder que no quiere tener a Dios en cuenta para nada, ¿verdad? Del poderío mundial de las naciones. Babilonia parece invencible, Babilonia hoy parece arrolladora. Pero ¿sabes qué? Babilonia caerá para no volver a levantarse nunca más. Léete Apocalipsis 17 y 18 y los primeros versículos del capítulo 19 y allí leerás: ha caído Babilonia. Ahí lo escucharás y lo leerás. Y los efectos de Babel
fueron revertidos en Pentecostés. ¿Y sabes qué? Al final resultaron en una mayor gloria para nuestro Señor Jesucristo. Mucha más gloria. Algún día tú y yo contemplaremos lo que Juan solo pudo ver en una visión. Como cantábamos esta tarde, ¿verdad? Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que salieron de Babel, de pie delante del trono en el mar de cristal y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con las palmas en las manos, clamarán a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Esa escena es gloriosa, hermanos. Ese Salvador que murió en debilidad en una cruz, resucitó con poder y recibió de su Padre un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese, en los miles de idiomas que hay y dialectos que salieron de aquí de Babel, confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Como Dios siempre gana, la rebeldía de Babel ha resultado en una mayor gloria. Es, por decirlo en otras palabras, ¿verdad?, una mayor gloria globalizada por el nombre de Jesús. ¿Y sabías que los creyentes de Pentecostés trataron de hacer lo mismo, aunque fuera de una manera inconsciente, pero trataron de hacer lo mismo? ¿Qué trataron de hacer los creyentes el día de Pentecostés y los días sucesivos después? Ellos querían quedarse todos allí juntitos en Jerusalén, no moverse de allí. Jesús les había dado un mandamiento de llevar el Evangelio, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero ellos estaban allí juntitos, no querían moverse, estaban muy bien, estaban de maravilla. Pero Dios tenía su propio plan. Lo recordáis, ¿verdad? Los que estáis estudiando: llenar la tierra de sus imágenes vivientes. Así que Dios tuvo que esparcirlos otra vez, pero levantando en esta ocasión una persecución. Jesús dice en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese era el plan de Dios, mis hermanos. Y todo creyente, hermano, debe estar interesado en el movimiento misionero. Todo creyente verdadero tiene que estar interesado en la expansión del evangelio. Y si tú no vas, debes ayudar a los que van, a orar por los que están allí predicando el evangelio, arriesgando sus vidas. Y de esa forma nosotros seremos también bendecidos al saber del progreso del evangelio en esos lugares remotos, entendiendo que el evangelio no se circunscribe a estas 4 paredes donde nos encontramos ahora. Y hay que dar gracias, muchas gracias al Señor por hombres fieles que están predicando el evangelio en otros lugares, y algunos de esos lugares muy peligrosos, por cierto. Ayer circulaba una noticia de que en un país de África habían asesinado a 100 cristianos y esa noticia había pasado desapercibida. Apenas aparece por las páginas de los periódicos. Hay otras noticias que llaman más la atención, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus retos en el lugar en donde nos encontramos. Cada uno de nosotros. Pero yo quiero que tú, hermano, te vayas hoy de este lugar recordando una verdad muy simple: que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Amén. Quiero que te quedes con eso en tu mente. Mis hermanos, el secularismo, el mundo sin Dios seguirá construyendo sus torres, tratando de globalizar su agenda de maldad. Como recordábamos, ¿verdad? El trigo y la cizaña, los dos crecerán juntos. Pero la palabra de Dios seguirá siendo viva y eficaz. Cristo seguirá sentado en su trono y sus elegidos continuarán viniendo a Él en arrepentimiento y fe por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de su palabra. Y nadie podrá impedir que eso pase. Nadie lo va a poder impedir. Sigamos peleando, hermanos, la batalla, sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, sigamos manteniendo la fe. Y sí, sabemos que en nuestras propias fuerzas somos menos que nada. Y hay muchas amenazas a nuestro alrededor.
Pero en todas esas cosas que hoy parecen inquietarnos, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Los ciudadanos de Babel, hermanos, no se han rendido todavía. No se han rendido. Ellos continúan en pie de guerra, pero Cristo sigue sentado en su trono. Y ese trono no tiene rival, hermanos. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él tiene un nombre que está por encima de todo nombre. El nombre del Señor está por encima de la ONU, de la OEA, de la Agenda 2030, del movimiento feminista, por encima de la ideología de género. Solo el Señor de Señores y Rey de Reyes, solo Él está por encima de todas esas cosas. Amén. Así que termino, anímate, mi hermano, porque tú y yo sabemos cómo termina esta historia, conocemos el final. Tú y yo ya lo sabemos, porque Dios lo reveló en su palabra, a través del apóstol Juan. En Apocalipsis 5:11 dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, nuestro Señor venció. Y esto es lo que vamos a recordar hoy al participar de la Santa Cena. Es lo que vamos a recordar. El precio que Él pagó, hermanos, para que tú y yo, que somos débiles mortales, participemos de su victoria. Amén. Lucas 12:32 nos dice el Señor: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas. Cristo derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos suyos y para que en Él seamos más que vencedores. Amén. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí el mensaje.